Buenas tardes, soy Isaías Rojas, presidente del sindicato CIESUB y soy profesor del departamento de física. Ya creo que varios de acá me conocen y saben que cuando intervengo vengo directo al punto, pero más que repetir lo que ya he dicho antes de la subcontratación, de lo contradictorio que puede parecer que tengamos personas hablando de derechos laborales en una institución que vulnera tan abiertamente la ley laboral como esta, quiero darle brevemente cuando uno entra a la página de la Dirección del Trabajo y pone el root de la universidad, lo primero que se encuentra es no consignar por escrito las modificaciones del contrato de trabajo, 40 UTM. No contratar o mantener contratados a las empresas de 100 o más trabajadores al menos el 1% de personas con discapacidad que sean asignados por pensión de invalidez, 60 UTM. No realizar la comunicación electrónica durante el mes de enero de cada año en la Dirección del Trabajo, 60 UTM. No mantener la empresa principal las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que se desempeñan en su obra, empresa faena, 30 UTM. Nuevamente la misma multa, otros 30 UTM. No pactar por escrito la hora extraordinaria, 40 UTM. No pagar la hora extraordinaria, 40 UTM. No pactar por escrito hora extraordinaria, repetida, 36 UTM. No consignar por escrito modificación del contrato de trabajo, 40 UTM. No comparecer a la citación de la Dirección del Trabajo, 1 UTM. Y podría seguir así, son 73 multas en estos últimos 5 años. Una que se repite bastante, de hecho, una que tú acabas de mencionar, que es no otorgar el trabajo convenido, que es una forma que tiene la universidad de castigar a quien osa hacer cosas como las que estoy haciendo yo hoy día. Y quisiera plantear el tema en particular de la explotación de los profesores. Yo sé que los profesores no somos el eslabón más débil dentro de la universidad, porque están las personas del aseo que ganan el sueldo mínimo y que son subcontratadas, pero me parece que es una instancia para plantear justamente cómo la universidad bypassea la ley, teniendo trabajadores que tienen relación de dependencia y subordinación, cumplen horarios, tienen jefe, tienen que cumplir programas de asignatura. Nosotros hemos probado a través de la inspección del trabajo que tienen relación de dependencia y subordinación, pero a la universidad no le interesa reparar. De hecho, está yendo a tribunales a impugnar la competencia de la inspección del trabajo cuando el informe de fiscalización es lapidario. Uno podría irse por la parte legal, pero detrás de esto también hay personas. Y estas personas, por ejemplo, no tienen derecho a vacaciones, que son cientos de profesores en esta universidad. No tienen derecho a vacaciones pagadas, no tienen pago de imposiciones, no acumulan antigüedad, no tienen seguros laborales de ningún tipo. Si se accidentan viniendo al trabajo, no tienen seguro. En mayo pasado que estuve en Santiago, una profesora a honorarios del Departamento de Matemáticas nos contaba que se había accidentado y estuvo hospitalizada creo que 3 semanas, si no recuerdo mal. Y aparte que le descontaron esas 3 semanas, como no tenía previsión, quedó endeudada porque tuvo que pagar sus gastos hospitalarios con dinero que no tenía. Le descontaron además las semanas que no trabajó. Las universidades como esta están controladas por tecnócratas, gente que son empresarios en realidad. El señor Darcy, alguien puede poner en el buscador Darcy Mercurio Valpo, lo primero que se va a encontrar es como el empresario Darcy quería ser candidato a diputado en el año 2000, 2001. Esa historia no ha cambiado mucho, seguimos dominados por empresarios que controlan las universidades como si fueran una empresa. Sabemos que en la práctica son empresas, pero tienen las mismas malas prácticas de las empresas. Y de hecho los sueldos de los gerentes o de los rectores y vicerrectores están del orden de empresas productivas, cuando esto no es una empresa productiva. Profesores con contrato de trabajo por 1 hora. No hay ninguna asignatura que tenga 1 hora, pero todo el resto lo bypassean por anexos de contrato. Profesores con sueldo base de 15.000 pesos. No estoy mintiendo, digo y lo vuelvo a repetir acá en público, tengo todos los datos para ponerlos sobre la mesa si es que alguien cree que estoy mintiendo, porque siempre me dicen que yo miento y que quiero desprestigiar a la universidad. Prácticas antisindicales, persecución de profesores que se sindicalizan. Los profesores de física, por ejemplo, algunos profesores de física, el programa PASE, los sacaron simplemente por ser de sindicato. Entonces, ante esta impunidad que tienen las instituciones como esta, porque uno va, denuncia, está obligado a ir a tribunales, juicios, llevar testigos, los testigos tienen miedo. Hay casos aquí que se pueden ver en la página del Poder Judicial de trabajadores que han ido a testificar en contra de la universidad y han sido perseguidos y despedidos. Entonces, ante este escenario, ¿qué creen ustedes, usted como abogado, señor Gajardo, y Francisca, como pareciera que
tu área es justamente el área laboral. ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer nosotros dentro de instituciones déspotas como esta para poder cambiar esta política desgraciada de gente también déspota? Gracias. Le damos Ahí, la... ¿se oye? Sí. ¿Aló? Ahí. Acá primero tenemos una pregunta. Ah, ¿estaba antes? Ya. Entonces él y después acá y terminamos esta ronda y seguimos con las preguntas digitales y luego volvemos a las preguntas del público, ¿ya? Ahí, ¿se oye? Iván García Contreras, tesorero de CIESUB, el mismo sindicato del cual acaba de expresarse Isaías Rojas. Confirmo totalmente lo dicho. De hecho, aquí tienen un caso en cuerpo, vivo, presente, que está a un tris de un juicio por práctica antisindical. Constan todos los documentos, se lo puedo entregar a cualquier persona porque esto proviene de la Dirección del Trabajo. ¿Ya? No es una entelequia mía. Lo segundo, esta universidad encaja perfectamente en la primera tipología que usted ha señalado, ¿no? Se pagan las multas, no se corrigen los problemas. Es como esa ideología del empresario que da trabajo, ¿no? El empresario da trabajo. Mentira, el empresario vende trabajo y bastante caro. ¿Ya? Luego de eso, mi pregunta es, ¿no hay una suerte como de percepción un poquito ingenua en pensar que una nueva constitución va a regular el modo, casi la personalidad de los empresarios en relación a los trabajadores? ¿No se necesitará un cambio más profundo, más radical? Estoy pensando en este mismo momento en el background que nos aportó el profesor Orellana, ¿no? Un modo de economía distinto, no capitalista. Esa es la pregunta y quiero rematarla con una frase del escritor Honorato Balzac, realista del siglo XIX, que no era precisamente de izquierda. Es una frase conocida, ¿no? Más de alguien la va a reconocer. Detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen. Gracias. Bueno, de nuevo, voy a partir por una de las últimas. ¿Una nueva constitución va a modelar la conducta empresarial? Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, creo que no, que es muy ingenuo pensar que así va a ser. O sea, de hecho, un poco lo que quería enfatizar en mi ponencia es que en la medida en que exista tal brecha entre la cultura y las prácticas y las normas, como lo que sucede a nivel en el ámbito laboral, es difícil pensar que un cambio en la legislación va a generar la transformación que la ciudadanía en este momento está demandando. O sea, de hecho a mí me generaba un poco molestia estos últimos, o más que molestia, preocupación estas últimas semanas el hecho que toda la discusión esté en torno al cambio constitucional. O sea, creo que ese cambio es fundamental, pero hay muchas cosas que hacer a nivel cultural y que tienen que ser transformadas a partir de otros mecanismos para que ese cambio constitucional funcione realmente. Creo también que hay algo que es importante de dejar de lado. O sea, este país ha destacado históricamente por ser sumamente legalista. Y legalista no en el sentido de que seguimos las leyes y las respetamos, sino legalista que incluso los sindicatos, por ejemplo, recurren mucho a la inspección del trabajo en vez de tratar de generar acciones directas, en la medida de lo posible, para transformar un poco lo que sucede o las injusticias que viven en el ámbito del trabajo. O sea, hay un legalismo incluso incorporado en la forma histórica en que los movimientos sociales en este país se han desarrollado, o por lo menos los últimos 10 años, diría yo. Yo creo que cualquier transformación independiente o en paralelo a el cambio de las leyes, que evidentemente es necesario, implica un empoderamiento de la ciudadanía que no se quede en lo que estamos viendo ahora, un empoderamiento que se manifieste también en una participación sistemática, donde las personas den su opinión, donde las organizaciones se fortalezcan,
porque es la única manera de cambiar prácticas que están ancladas en nuestra forma de ser histórica. No se puede pedir que las leyes o que los legisladores, independiente que sea aquellos o los miembros de la comisión, de la Convención Ciudadana o quienes vayan a integrar la Asamblea Constituyente, si es que sale esa opción, no se puede esperar que esas personas transformen o hagan el trabajo que tiene que hacer la ciudadanía de manera permanente. O sea, en otros países, retomando un poco, no es una pregunta hacia mí, pero si uno ve quizás referencias, en otros países la participación ciudadana, las organizaciones son mucho más fuertes, desde los sindicatos hasta las juntas de vecinos, etc. Y son esos actores los que están permanentemente velando porque vivamos en una sociedad más justa y más igualitaria. Yo creo que en este país hay que hacer el ejercicio de salir de ese legalismo que tenemos tan interiorizado incluso en las organizaciones y en los movimientos sociales. Eso por un lado. Y creo que ahí contesto un poco la pregunta que hacía uno de los dirigentes sindicales, ¿cómo es posible salir de esto? Yo creo que, independiente de la situación particular que está viviendo la universidad en este momento y de las condiciones de trabajo que tú relataste, en general, yo creo que este tipo de prácticas solamente cambian en la medida que haya presión suficiente para que eso suceda. Y esa presión significa sindicatos fuertes, y sindicatos fuertes no solamente se dan porque con una legislación más abierta a los sindicatos, también se da por cambios dentro de los sindicatos mismos. O sea, uno de los grandes problemas que tiene el movimiento sindical en Chile es su división. Que haya más de un sindicato en una empresa atenta completamente con las posibilidades de que ese sindicato sea realmente tenga realmente incidencia. El hecho de que la CUT también esté tan desprestigiada atenta completamente contra las posibilidades que tiene el movimiento sindical de intervenir. O sea, hay mucho que hacer en muchos ámbitos y me parece que es ingenuo y que es muy limitante quedarse en la discusión legal. Quizás soy muy socióloga para mis cosas, pero esa es mi opinión. Muchas gracias. Mira, a propósito de la pregunta que hacen sobre los sindicatos, bueno, yo creo que justamente los representantes de los sindicatos, ¿no? Yo creo que justamente es un ejemplo de lo que hemos conversado hoy día acá con Francisca, de que hemos tenido durante mucho tiempo, y esto ocurre en varios ámbitos, organismos legisladores, organismos fiscalizadores absolutamente laxos, sin dientes. Y eso vale para muchos ámbitos de nuestras relaciones. Tenemos organismos laxos cuando tenemos que enfrentarnos como consumidor a una empresa, donde tenemos, de nuevo, pocas facultades que tiene el CERNAC, multas bajas al momento de sancionar una conducta. Y eso uno lo puede ir replicando en distintos organismos, y entonces, en el ámbito laboral, lo que vemos es nuevamente un ejemplo de eso. Tenemos nuevamente organismos fiscalizadores con bajo poder efectivamente de hacer cambiar conductas, leones sin dientes, y en eso diría yo la Dirección del Trabajo, la Inspección del Trabajo es un ejemplo también, porque lo que esas instituciones debieran ser es efectivamente instituciones que moderaran el comportamiento de aquellos sujetos a los cuales fiscalizan. Y para eso, básicamente, claro, uno podría entender que una primera multa fuera una especie de advertencia con una sanción que fuera, de alguna manera, simplemente simbólica, como las que pueden afectar a una institución de gran patrimonio con 30 UF, ¿no es cierto? O sea, es una multa simbólica, es una tarjeta amarilla o una reconvención, si estuviéramos en un partido de fútbol, de decir, oiga, no lo vuelva a hacer. Pero claro, si el ejemplo lo extremamos a decir es que estas tarjetas amarillas ya son 73 tarjetas amarillas en 5 años y cada tarjeta amarilla son 30 UTM de multa, bueno, lo que tenemos en verdad es un nuevo costo que se asocia a el proceso productivo. Así como tenemos que pagar luz, tenemos que pagar agua, tenemos que pagar sueldos, bueno, también tenemos que pagar multas que periódicamente nos van a imponer desde la Inspección del Trabajo, pero que no van a significar ningún cambio en el modelo de negocio. Y eso es válido para una empresa cualquiera, como también es válido
puede ser válido también para una universidad. Pero a partir de lo que está sucediendo en Chile, yo creo que nos estamos entrando a un nuevo escenario donde estas cosas debieran cambiar. Y por eso saco a colación el ejemplo de la Universidad de Santiago, donde antes de que se dicte una normativa o antes de que se produzca un cambio o una instrucción de algún organismo fiscalizador, es la propia institución la que ha reflexionado y ha dicho, bueno, vamos a cambiar una serie de prácticas al interior de la empresa. Y en eso, por ejemplo, la subcontratación y la contratación a honorarios tiene todo un sentido de ser modificado. Y uno esperaría que esas mismas reflexiones también lleguen a todas las instituciones, incluyendo, por supuesto, a esta universidad, a la Universidad Federico Santa María. Pero probablemente eso no va a ocurrir en todas las instituciones y es ahí donde, y hay algún matiz en la esperanza con Francisca, yo sí creo en el efecto modificador de conductas que tiene la ley. Y es por eso probablemente que tengo el defecto de ser abogado, ¿no es cierto? Porque creo que la ley sirve para algo. Si no creyera que la ley sirve para algo, probablemente me estaría dedicando a otra cosa. ¿Es eso ingenuo? Tal vez. Tal vez. Pero permítanme que mientras no me convenza de lo contrario, mantenga esta ingenuidad. Yo creo que dentro de lo que estamos viendo en Chile van a existir modificaciones, debieran existir modificaciones importantes para que estas cosas cambien. Y espero también entonces que en el ámbito específico de la fiscalización laboral se establezcan normas que den más atribuciones y que hagan, en definitiva, que no pueda existir una política sistemática de pagar multas como parte del modelo de negocio. Eso no tiene sentido. Probablemente una primera multa puede ser baja, pero la segunda o la tercera tiene que ir incrementando su valor de manera relevante y probablemente en un número determinado de multas debe haber otro tipo de sanciones, que no sé si no correrá para este caso, pero en algún momento tendrían que ver con probablemente un cierre de negocio. O sea, si ya tengo 10 veces sancionada a una empresa que no cumple mínimas normas laborales, bueno, deberá existir una fórmula de fiscalizar que implique el cierre de ese negocio. Y eso, por supuesto, siempre con un debido proceso, con alguien que pueda cautelar que eso no lleva a un arbitrio, pero así es como debieran funcionar las instituciones.